Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Hoy el tema va a ser las enfermedades raras, pero muy extendidas. Ustedes saben que cuando nos referimos a este tipo de enfermedades, la realidad es que son poco frecuentes. Entonces, en función de todo ello y en función del conocimiento que todos deben tener, queremos abordar justamente una de ellas en particular. En este caso particular es el síndrome de Rendu-Osler-Weber, o que se la llama telangiectasia hemorrágica hereditaria. Yo soy todo un médico. Y para eso hemos convocado al doctor Marcelo Serra, especialista en el tema, y vamos a conversar también con pacientes del doctor que sufren de este mal, porque además se ha fundado, o mejor dicho, se ha creado una fundación HHT de Argentina. Estimado doctor Serra, el gusto de tenerlo con nosotros. Igualmente, gracias. Y la escribana Ana María Chiesa también, en este caso particular paciente. Mi estimado doctor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una enfermedad que, como decís, es una enfermedad rara, que tiene una frecuencia que más o menos en la distribución mundial homogéneamente va entre 5.000, un afectado entre 5.000 a 8.000 pacientes. Estamos hablando de una distribución racial en todo el mundo exactamente igual, tanto hombres y mujeres. Es una enfermedad hereditaria, es decir, que se transmite en forma genética y que se concibe en el momento de nacer, es decir, que por cada nacido vivo esta enfermedad, es decir, la transmisibilidad hacia la descendencia es de 1 de cada 2. Esa es la chance de adquirir esta enfermedad. Básicamente es una enfermedad que se produce por un desarreglo genético, que como les decía se transmite de la descendencia, y ese desarreglo genético conduce a la alteración vascular, es decir, a la alteración en el desarrollo vascular, generando dos tipos de lesiones. A nivel pequeño, de pequeños vasos, que puede ser microscópico o no tan microscópico, pero sí pequeño, se forman las telangiectasias, que son como pequeñas dilataciones o arañitas vasculares, que se localizan en sitios típicos. Estos son fundamentalmente los labios inferiores, la cavidad oral, lengua, conjuntivas, manos, sobre todo en la punta de los dedos o lechos de las uñas, orejas y fundamentalmente nariz y tubo digestivo, en lo que estamos hablando ya más bien en las mucosas. El otro tipo de lesiones son las malformaciones vasculares o malformaciones arteriovenosas, que básicamente tienen un origen común, pero esto sería a nivel macrovascular, digamos, ¿no? Es decir, que se localizan en órganos internos. Fundamentalmente los más afectados son pulmón, cerebro, hígado y aparato digestivo y cavidad abdominal. Es una enfermedad que tiene un alto impacto en la calidad de vida y ese impacto fundamentalmente está relacionado con los sangrados y especialmente los sangrados nasales. Los sangrados nasales están presentes en el 95% de los pacientes y pueden llegar a ser un signo delator muy importante y un motivo frecuente de consulta que tenemos que tener en cuenta como para poder pesquisar esta enfermedad. Ahora, si me permite, mi estimado doctor, voy a hablar con unos pequeños párrafos con la escribana Chiesa. Ana María, es decir, ¿cómo te sentís vos? ¿Qué es lo que sentiste? ¿A qué edad comenzó absolutamente esto? ¿O en qué momento? Porque tuviste que recorrer mucho hasta que descubrieron, ¿o ya de entrada ya estabas avisada por tu padre de que esto iba a poder ocurrir con ustedes? En realidad yo estaba avisada porque mi padre tenía la enfermedad y mi abuelo tenía la enfermedad y mi bisabuela había fallecido en el 1900 en el hospital italiano donde el doctor dirige el centro HHT. Lo que pasa es que yo hace 30 años, cuando realmente tuve la primera complicación, que fue un absceso cerebral, no teníamos previsto todas las complicaciones que traía esta enfermedad, porque, como dijo el doctor, a nivel vascular hay malformaciones arteriovenosas y las pulmonares provocan infecciones. Entonces, yo a los 12 años empecé con sangrados de nariz, que después cada vez se hicieron más frecuentes, y si bien el diagnóstico lo teníamos,
todo lo que se fue avanzando e investigando en los últimos 30 años fue muchísimo, porque tampoco había a nivel de imágenes tanta especificidad en ver las malformaciones, como dice el doctor, a nivel vascular. Con lo cual es un doble mensaje. Yo tenía la información, pero no sabía de todas las complicaciones que la enfermedad me podía traer. Hasta que, bueno, a los 30 años, a raíz de una gran complicación, o 29 años, tuve que hacerme cargo de lo que tenía y empezar a investigar sin internet de por medio, llamando a los hospitales, averiguando, investigando. Y bueno, de casualidad, o no tan de casualidad, porque anoche estaba haciendo memoria, y había un médico en el hospital alemán que era radiólogo, que no sé si sigue estando, que se llama Martin Pfister. Y ese doctor averiguó, miró por los trabajos que se hacían presentados en congresos internacionales y me contactó con un centro de tratamiento de esta enfermedad, que es como el que tenemos ahora en la Argentina. Y bueno, empecé a batallarla y a poder sobrevivir. El 95% de los pacientes tienen sangrados nasales. Y eso es lo que más molesta. Lo que más molesta es eso. Y bueno, es como todo. Cada paciente es un mundo. Hay pacientes que con lubricación mejoran, hay pacientes que con láser mejoran, hay pacientes que con dermoplastías mejoran. Cada paciente tiene su unimundo y con eso batalla, con eso va por la vida. Lo que pasa es que si yo te digo a vos, soy diabética, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando, y te digo, soy insulino dependiente, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Cuando uno se sienta frente a un médico y le dice, mire doctor, yo tengo Rett-Osler, el médico no sabe de qué estás hablando. ¿Tiene curación o no tiene curación esta enfermedad? No tiene curación, es una enfermedad que tenemos muy buenos parches, cada vez mejores, cada vez se investiga más en las bases moleculares de la enfermedad, pero curación no hay. La curación sería revertir la mutación y de eso la verdad que la medicina está bastante lejos. Bueno, vamos a hacer porque tenemos otro paciente también para que nos explique un poco sus experiencias. Vamos a hacer un corte y luego continuamos. ¿Les parece? Muy bien. Gracias. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Estábamos en diagnóstico y debate hablando sobre las enfermedades raras y en particular estábamos hablando de esta enfermedad tan especial que es la telangiectasia hemorrágica hereditaria, HHTT, síndrome de Rett-Osler-Weber. Y estábamos con el doctor Marcelo Serra y sus pacientes para charlar sobre el particular. Está muy difundido, es decir, el estudio, la investigación respecto de esta enfermedad en el mundo. ¿Dónde se ha dado con mayor intensidad? Bueno, por suerte en los últimos años se han desarrollado cada vez más centros. La mayor cantidad de centros están concentrados en Europa y en Estados Unidos y Canadá. Y realmente la sensación que uno tuvo en el último congreso es que las líneas de investigación son cada vez más, mejores y muy buenas. Gente dedicada a esto y con avances realmente significativos en los últimos años. Ahora, acá tenemos a Pablo Maceo. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por venir. Que es otro de los pacientes que sufre de este mal. ¿Cuáles son las características? ¿Son distintos las afecciones, tanto en Ana María como en él? Bueno, en realidad, si bien la enfermedad es hereditaria, como decía Ana María, cada paciente tiene una realidad particular y claramente son diferentes, e inclusive dentro de los individuos de una misma familia, el grado de afectación y los sitios de afección son diferentes, o pueden ser diferentes. En tu caso particular, Pablo, ¿qué es lo que sientes? Bueno, en mi caso particular, la manifestación más importante son las hemorragias nasales, que han derivado en síntomas de anemia, ¿sí? Con lo cual son las cosas
que yo estoy tratando en este momento. Quería mencionar que hemos estado formando la Asociación de Pacientes. Eso es importante. La Asociación Argentina de Familias con HHT, cuya intención es tratar de minimizar una de las cosas con las que nos chocamos los pacientes con mucha frecuencia, que es la falta de información. Aún en pacientes como Ana María o yo, que tenemos el diagnóstico desde muy temprano, nos encontramos con que muchos médicos no conocen en profundidad la enfermedad. Por ahí lo oyeron nombrar o saben algunas cosas, pero no conocen detalles que, como bien dijeron en el bloque anterior, si bien ha habido muchos avances en los últimos años, siguen habiendo permanentemente avances. Así que entendemos que una buena atención requiere estar al día con todos esos avances. Mi estimado doctor, para ir finalizando el tema, en la Argentina, ¿hay muchos que sufren de este mal? Y si calculamos que es un afectado, entre 5.000 y 8.000, sobre 40 millones serían 8.000 afectados, ¿verdad? 8.000 afectados. 8.000 afectados que se calculan. ¿En todo el país? En todo el país. ¿Están controlados todos? No. Digamos que la gran mayoría deben estar inadecuadamente diagnosticados o no diagnosticados, subtratados y muchos sin saber el diagnóstico, inclusive por generaciones, digamos, ¿no? Es decir, que la difusión, el trabajo periodístico en las enfermedades raras es fundamental porque inclusive la gente misma o los allegados a la gente terminan haciendo el diagnóstico o tirando una punta para que se pueda llegar. ¿Por qué no aprovechamos entonces y decimos cuáles son los síntomas por los cuales la gente puede darse cuenta de este mal? Bien, bueno, lo del sangrado nasal... La cámara es esa suya, doctor. Lo del sangrado nasal o la epistaxis es el síntoma clave, inclusive son los otorrinolaringólogos los que deberían tener una alarma importante. Luego las manifestaciones dermatológicas, la presencia de telangiectasias como pintitas rojo-vinosas en estos sitios, en los labios, en el rostro, asociado al sangrado nasal debería llamar la atención. Y dentro de las complicaciones, las presentaciones con accidentes cerebrovasculares en pacientes jóvenes o sin motivo aparente, la aparición de infecciones en sitios inusuales en forma de abscesos como en el cerebro o en el raquis o en algún tejido blando que haya sido de origen embólico, es decir, que no se precisa un origen por contigüidad, también debería, y sobre todo, siempre preguntar hacia atrás, ¿no? Es decir, preguntar en la familia, hubo algún familiar suyo, su padre o su madre tienen sangrados nasales, y ahí en general el diagnóstico empieza a tener alto nivel de sospecha, que es lo más importante. Les agradezco muchísimo la gentileza de haber venido. No, por favor. Gracias. Nos vemos con otra nota importante. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Otro de los temas importantes que tenemos que abordar en este programa tiene que ver con el tabaquismo. Esto es un problema realmente importante por las connotaciones que trae aparejado este tema. Y hemos invitado entonces al doctor Javier Saimovici, que es médico clínico, pero además miembro de la comisión directiva del programa de control del tabaco del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es un experto en el tema. No fuma, ¿no? No, soy exfumador. Exfumador. Bueno, ¿cuál es el estado actual en todo caso del problema este para el país? Bueno, la situación es realmente muy preocupante porque el tabaquismo, el consumo de tabaco es la principal causa de muerte evitable en todo el mundo, incluyendo el país. Y hoy por hoy, casi 50.000 argentinos mueren por año producto del consumo de tabaco. Esos son alrededor de 125 argentinos por día que están muriendo. Y esto genera además una cantidad de sufrimiento
de enfermedades, de discapacidades y de gastos a la sociedad impresionante. Por ejemplo, 1 de cada 6 pesos, o el 15% aproximadamente, de todo el gasto en salud de la nación se debe invertir en las enfermedades que provoca el tabaco. Y hoy por hoy el 30% de la población adulta argentina fuma, lo cual para una enfermedad que mata a la mitad de sus víctimas, digamos, a la mitad de los consumidores de tabaco, el tabaco los mata, 30% es una cifra realmente alarmante. Realmente, ahora yo digo, habiéndose conversado tanto al respecto, con la información que existe en el mundo, con las prohibiciones, sobre todo por los orígenes o las connotaciones o las consecuencias fatales que puede traer aparejado todo este problema, fundamentalmente cáncer, por los que fuman y los que no fuman, pero que evidentemente por contagio puede llegar a sufrir el mismo problema. ¿Qué es lo que ocurre que la gente no se da cuenta de todo esto? El tema es un tema más que nada que va más allá del individuo, es un tema de política de salud pública y de política de país. En esta enfermedad, el tabaquismo, que es una adicción, se sabe claramente lo que hay que hacer en una sociedad para que esto mejore. El problema es que lo que hay que hacer todavía no se ha hecho lo suficiente en nuestro país. Comparándonos, por ejemplo, con países como Brasil o en los últimos años Uruguay, que han implementado muchas medidas que sirven para que la gente consuma menos tabaco, ellos tienen una prevalencia de consumo mucho menor. Yo hablé del 30%, Brasil está en el 20%. Y otros países, por ejemplo, países escandinavos o países como Australia, están en el 12-15%. ¿Por qué hay una diferencia? La diferencia no está porque el argentino naturalmente tiene que estar predestinado a fumar más. La diferencia está en las políticas que se implementan en cada país. De hecho, el Convenio Marco de Control del Tabaco, que es el primer tratado internacional sobre salud, que es de la Organización Mundial de la Salud, determina claramente qué es lo que los estados tienen que hacer. Básicamente hay 5 o 6 medidas bastante accesibles de implementación que disminuyen el problema. Aumentar los precios del tabaco, de los productos del tabaco, para que la gente consuma menos, que hoy por hoy en la Argentina están muy accesibles los productos del tabaco. Prohibir totalmente toda forma de publicidad del tabaco. Prohibir que se fume en todos los espacios públicos cerrados. Poner advertencias sanitarias en los atados de cigarrillo adecuadas, como las que hay en Brasil y Uruguay, por ejemplo. Y ofrecer cada vez más ayuda a la gente que fuma, cada vez más accesible. Estas medidas no se han implementado todavía en la Argentina, algunas ya están en proceso de implementación, pero muchas no, y de hecho estas son las medidas que pueden cambiar la situación. Pero, por ejemplo, Argentina es el único país de América del Sur y uno de los pocos de Latinoamérica que no ha ratificado este tratado internacional, cuando todo el resto de la región prácticamente lo ha hecho. Sin embargo, las leyes que se están dictando en el país están contribuyendo justamente a adherirse indirectamente a toda esta decisión, ¿no? Sí, ha habido un gran avance que fue la aprobación de la Ley de Control del Tabaco Nacional el año pasado, pero esa ley todavía no se ha implementado y entró en vigencia el 1 de enero del 2012, de este año. Esa ley tiene algunas fallas, tiene algunos artículos importantes que faltan, pero para mí es un gran avance, porque es una ley de control del tabaco nacional que nunca hubo de tanta importancia, pero ahora hay que implementarla, hay que hacerlo y hay después que para mí profundizarla. Ahora, ¿cómo se puede combatir esto? Porque son adicciones muy particulares, muy especiales. Uno habla con alguien que fuma y dice, che, pero ¿por qué no dejar? No puedo dejarlo. Es decir, la voluntad está viciada, de algún modo. Entonces, ¿cómo se hace con ese tipo de pacientes? Claramente esto es una adicción, no es un capricho, no es un vicio, no es algo que decide la persona caprichosamente, como a veces se trata de mostrar, no es así. Es una adicción que se adquiere en la gran mayoría de los casos cuando uno es menor de 18 años, o sea, tampoco es una decisión adulta, como a veces se quiere decir. Uno se cree más hombre, ¿no?, cuando empieza... Sí, y hay muchos estímulos que tienen que ver con esto que dije. Es una adicción, por un lado química, porque la nicotina es una droga potentemente adictiva, pero por otro lado social y psicológica. La persona fuma, por ejemplo, porque hay mucha publicidad y se engancha con eso, fuma porque está
sin ningún tipo de restricción a fumar en espacios cerrados, o porque, como dije, los cigarrillos son muy pero muy accesibles, o porque no tiene suficiente ayuda para dejar de fumar. Entonces la persona adicta al tabaco lo que tiene que hacer es recibir influencias del entorno para que tome una decisión, que es una decisión personal, de alejarse de la adicción. Y hay varias formas de también ayuda, no solo con estas políticas que mencioné, sino también con los profesionales de la salud que pueden, con un simple consejo, influir mucho en la voluntad del adicto al tabaco. Si a eso le sumamos la posibilidad de consejos más profundos, de mayor tiempo de contacto y de medicación que existe para ayudar a la abstinencia de tabaco, eso hace que cada vez fume menos gente. Ahora, ¿cuál es el grado o la evolución que ha tenido en nuestro país la posibilidad del dejar de fumar? Bien, es una asignatura pendiente importante en la Argentina, porque tanto el grado de capacitación de los profesionales de la salud en cuanto a cómo se ayuda a un paciente tabaquista, como la accesibilidad a los tratamientos y a los medicamentos en la Argentina, y esto se repite en varios países de la región, es realmente muy baja. Ajá. Por ejemplo, uno se pregunta por qué, si la seguridad social, tanto obras sociales como prepagas, tienen la obligatoriedad de la cobertura de al menos el 40% de los fármacos para casi todas las enfermedades, ¿cómo es posible que no tengan obligatoriedad de la cobertura de los fármacos? Está claramente demostrado que ayudan a dejar de fumar. Y tampoco la obligatoriedad de cubrir los tratamientos profesionales. O sea, no se le reconoce al profesional de la salud que tiene que cobrar por este tipo de ayudas al fumador. Lo hace el profesional dentro de su práctica cotidiana, pero no está reconocido especialmente. Y esto sería una medida que se podría perfectamente implementar en la Argentina y sería una enfermedad muy importante que, como tantas otras importantes, el HIV-Sida, la diabetes, los cánceres, hay una ley que obliga a cubrirlas. En esto, ya con esa medida, se podría cambiar mucho la realidad. Ahora, de todas maneras, la gente no toma conciencia que es una enfermedad. El que fuma no tiene conciencia que está enfermo. En realidad, gran parte de los fumadores sí tienen conciencia de que están enfermos. Ah, pero no pueden dejarlo. Pero como es una adicción muy severa, les cuesta mucho dejarlos. Pero no es que no hay conciencia de enfermedad. De la conciencia de enfermedad a la posibilidad de dejar esta adicción tan fuerte, hay un trecho bastante largo muchas veces, que tanto las políticas públicas como los profesionales pueden acortar esa brecha para que la persona realmente tome la decisión de dejar. La persona sabe que le hace mal, pero en su balanza mental interna dice, bueno, ¿me conviene dejar o no me conviene? Todas las influencias externas influyen en esa decisión interna. Si nosotros logramos que sea cada vez menos atractivo fumar para la gente y que cada vez tenga más ayuda y más estímulos para dejar, vamos inclinando esa balanza, y eso explica por qué acá fuma el 30% de los adultos y en otros países fuma el 15% o el 12%. ¿Por qué está la diferencia en el medio? Bueno, por todo este contexto que estoy mencionando. Y en relación a otros países, ¿qué grado de evolución tiene la prohibición esta para los argentinos en general? Bien, nosotros estamos muy atrasados en relación a otros países, si bien hemos hecho progresos, pero los progresos se vienen haciendo mucho a nivel local. Legislaciones provinciales, como la de Neuquén, la de Tucumán, la de Santa Fe, la de Córdoba, la de la Ciudad de Buenos Aires, buenas legislaciones que han prohibido justamente la publicidad, han prohibido fumar en espacios cerrados, han estipulado ayudas para los fumadores, pero cuando sale esta ley nacional el año pasado, es porque muchas provincias venían también presionando desde sus propias provincias con este espíritu federal. En otros países, como Brasil y Uruguay, no nos vamos muy lejos para compararnos siempre con los norteamericanos o los europeos, sí. En Uruguay está totalmente prohibido fumar en todos los lugares cerrados, ya todos los cigarrillos tienen advertencias sanitarias con fotos y con mensajes como tiene que ser, hay un amplio acceso a las coberturas para dejar de fumar, y, por ejemplo, se han aumentado en su momento los precios de los cigarrillos a través de aumento de impuestos, y son todas medidas que se hacen acá cruzando el río, digamos, ¿no? Bueno, esperemos que la gente tome conciencia efectivamente de lo que significa el fumar. Así que estaremos insistiendo en el tema todas las veces que sea necesario. Muchas gracias por venir, doctor. Gracias por invitarme. Por favor. Y a ustedes, el próximo jueves, a partir de las 17:30, volveremos con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.
La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Hola Luis, ¿cómo estás? Aquí trabajando. ¿Y tú? Bueno, ya ves, lo mismo de siempre. Defiende tus derechos. El humo de tabaco de los demás mata.